Buenas tardes, Dios les bendiga a todos. Bienvenidos a otra estrategia de oración para la gloria del Señor. Estamos ya en la estrategia número 21 para el día de mañana. Hoy estuvimos en la estrategia 20 que habla sobre el que se acabe la injusticia. Oramos mucho para ser librados de la injusticia y de algo tan importante como es la ira de Dios. Oramos pidiendo perdón por injusticia y pidiendo que fuéramos librados de toda injusticia. Dice Romanos que la ira de Dios se deja ver contra los hombres que practican la injusticia, que cambian la justicia de Dios por la injusticia y detienen con injusticia la verdad. Eso dice Romanos. Así es que hoy vamos a ser librados. Hoy la oración que vamos a hacer mañana es para ser librados del castigo de Sodoma. Esa es la estrategia número 21. Oración para ser librados del castigo de Sodoma. Y está basado en Génesis 19:15. Yo sé que usted ya sabe que estamos hablando de la historia de Sodoma y Gomorra, cómo fueron destruidos y la vida de Lot, ¿verdad? Dice la palabra del Señor que Lot se había ido poco a poco, llegando a Sodoma, haciendo su campamento cerca de Sodoma, hasta que hizo su habitación dentro de Sodoma. Y dice la palabra del Señor que la maldad de Sodoma era demasiada y Dios decidió terminar con Sodoma y Gomorra, que fue el nivel de maldad que llegó de Sodoma a Dios, que Dios no soportó más y determinó juicio sobre Sodoma y Gomorra para que fueran destruidos. Pero dice la palabra del Señor que Dios en su infinito amor y misericordia le contó a su amigo Abraham lo que iba a hacer con Sodoma y Gomorra, y vemos un diálogo de una amistad como solo Abraham tenía con el Señor. Y Abraham viene y le dice: Señor, si hubieran 50 justos. Y empieza Abraham a decir, a interceder por Lot. Pero vemos cómo dice la palabra del Señor que Dios había determinado librar a Lot y a su familia, y mandó ángeles. Dice entonces Génesis 19:15. Al rayar el alba, ¿ve? Aquí volvemos al alba. Al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo: levántate, toma tu mujer y a tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcan en el castigo de la ciudad. Dios había determinado destrucción para Sodoma, porque habían colmado la copa de su maldad. También Ezequiel, el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 16, 49 y 50, dice lo siguiente: he aquí, esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, dice: soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso, y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí. Cuando lo vi, las quité. La maldad de espíritus sodomitas siguen y han aumentado en esta generación. La verdad que es tal el grado de la maldad y la desobediencia a la palabra de Dios, que aún dentro del pueblo de Dios se puede ver el engaño, aún el engaño de la doctrina del anticristo. Lamentablemente es un punto bien delicado del que estamos hablando hoy, porque la doctrina del anticristo se ha metido, y es tanto la contaminación, o más que todo ¿cómo se puede decir? El descaro del enemigo, que ahora se está metiendo a tocar a los hijos de Dios a tal grado que está trayendo una confusión terrible a nuestros jóvenes y aún adultos. Vemos cómo gente ha entrado en el engaño de la ideología de géneros, ¿verdad? Y muchas perversiones más. Increíblemente, antes, como estaba tan restringido esto de la ideología de géneros, habían
gentes mayores, hombres y mujeres que mantuvieron matrimonios asolapados durante mucho tiempo. Y ahora con la libertad de esta ideología de géneros, vemos gente adulta saliendo, como dicen, del closet. Qué cosa más tremenda. Y vemos entonces el grado de contaminación y abominación que estamos viviendo en esta generación. Tenemos que mencionar y recalcar que tanto Dios ama a todos los hombres, pero no puede soportar el pecado. Entonces nuestra posición delante de esta sociedad y delante de Dios es que nosotros vamos a pelear por los nuestros. Si en nuestras familias, si en el cuerpo de Cristo hay contaminación de Sodoma, vamos a pelear por sus vidas, vamos a rescatar a los nuestros, porque hay promesa de salvación. La palabra del Señor dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hoy vamos a pelear por los nuestros. No vamos a desechar a las personas que están siendo engañados por la ideología de género. Tenemos que hablar del Señor, tenemos que hablar que Dios estableció en la palabra desde el principio. Dice la palabra, hombre y mujer los creó. Así es, solo hay dos géneros, o sea, hombre y mujer, no hay otro intermedio. Entonces tenemos que predicar y tenemos que hablar que las escrituras así lo dicen, mas no vamos a rechazar a las personas, vamos a enseñarle la palabra, vamos a enseñar el camino correcto, el amor de Dios sobre todas las cosas. No es que se deseche a las personas, es que vamos a enseñar la verdad, que para que puedan salir de la mentira, para que salgan de la mentira del anticristo, porque trae tal mentira a la mente de los jóvenes, trae tal confusión que les hace creer que ellos tienen otras tendencias, trae sensaciones, trae sueños, trae cosas terribles, y los jóvenes empiezan a creer que verdaderamente están encerrados en un cuerpo extraño, que ellos, hombres metidos en cuerpo de mujer, mujer metida en cuerpo de hombre, y tanto tipo de perversidad que estamos viendo el día de hoy. Y eso es el espíritu sodomita que está invadiendo esta generación. ¿Por qué? Porque el anticristo, dice la palabra de Dios, que va a ser un homosexual, así lo dice la palabra. Dice en Daniel que es un hombre que no va a gustar del amor de las mujeres. Entonces él está contaminando a esta generación, porque sabe que los jóvenes son la iglesia del mañana, son el pueblo de Dios del mañana. Y si ya tienen vuelto a un mundo, también si puede se va a meter dentro del pueblo de Dios. Y ya lo estamos viendo, que dentro del pueblo de Dios hay jóvenes, hay hombres y mujeres que están siendo engañados, que cayeron en el engaño del enemigo. Pero hoy vamos a levantarnos. Miren, esto no es un juzgamiento, esto no es para decir, wow, mira, en tu familia hay esto y esto. No, esto es una oración para rescate. Vamos a rescatar. Miremos, hemos peleado con muchos enemigos. En este proyecto de oración hemos peleado con enemigos egipcios, hemos peleado con enemigos amonitas, hemos peleado con enemigos moabitas, hemos peleado con muchos enemigos que están viniéndose con toda la fuerza contra el pueblo de Dios. Por eso tenemos que pararnos firmes. No podemos hacernos de la vista gorda. Literalmente dentro del pueblo de Dios hay contaminación sodomita, y esto no es para avergonzar a nadie, esto es para hablar verdad delante de Dios, porque no podemos seguir indiferentes a la situación que estamos viviendo. No podemos hacernos de la vista gorda y decir, algún día Dios los va a tocar. No, el Señor dice, hay una unción de libertad del castigo sodomita para el pueblo de Dios.
hay libertad al alba, a rayar al alba. Dios desata ángeles para que liberen a los justos de un castigo que está destinado para Sodoma, para ese espíritu sodomita que se ha venido moviendo por siglos de siglos, de generación en generación. Dios estableció un juicio contra Sodoma. Y es cierto, hubo un juicio contra la Sodoma natural en tiempo de Lot, pero también hay un juicio determinado para Sodoma, es para la Sodoma espiritual, esos espíritus inmundos que andan contaminando fuertemente. Es un enemigo muy fuerte porque es un enemigo que está trabajando juntamente con el anticristo, está estableciendo un panorama, una plataforma para que el enemigo venga a establecer su reino acá por un corto tiempo, porque está escrito y no podemos negar eso, está escrito en la palabra, pero por eso es necesario que nos levantemos, que aunque el mundo se ha envuelto en eso, el pueblo de Dios tenemos que rescatar lo más que podamos. A eso hemos sido puestos aquí en la tierra. Somos las manos, somos la extensión del brazo de Dios, somos los ojos de Dios, pero también tenemos que tener el corazón de Dios. Dios no desecha a nadie. Todo lo contrario dice, yo no me gozo con la muerte del impío. Yo quiero que todos accedan al arrepentimiento. Esa es la voluntad del Padre. Y en esa voluntad tenemos que meternos hoy. Vamos a orar. Yo no sé usted, pero si usted en su casa, en su familia, hay gente que está teniendo desviaciones en su mente y en su corazón, hay que levantarse. Yo me voy a levantar porque yo no voy a permitir delante de Dios y con la ayuda de Dios, con la espada que Dios nos ha dado, que en nuestra familia sean contaminadas. Tenemos que pararnos firmes y creerle a Dios que si hubo rescate para Lot y para sus hijas, esa madrugada, los ángeles llegaron a rescatar a Lot para salvarlo del castigo que estaba sobre Sodoma. Y entonces yo le digo, animémonos hoy, así como Dios sacó por medio de los ángeles a Lot el justo de ese castigo, de la misma manera Dios quiere libertar a las familias de su pueblo del castigo ante la indolencia o la insensibilidad ante la contaminación de espíritus sodomitas en medio de su pueblo. Porque mire, yo le voy a decir una cosa. Si usted y yo no nos paramos o simplemente vemos un sobrino, un hermano, un tío, un hijo, un descendiente, yo no sé qué nivel, pero que nosotros lo veamos y simple y sencillamente nos hacemos de la vista gorda, eso no puede ser posible. Va a venir castigo por eso. No podemos permitir, no podemos ser indolentes o no podemos ser insensibles ante esta contaminación de espíritus sodomitas en nuestras familias. Tenemos que levantarnos como iglesia de Dios. No podemos ser insensibles ante tal contaminación perversa que el enemigo está metiendo en el pueblo de Dios. Así es que la oración de la mañana desata tal salvación de espíritus sodomitas. El clamar al alba mueve el cielo a nuestro auxilio y ángeles de Dios vienen a nuestro rescate. Recordemos que la estrategia de hoy que aplicamos hoy en la mañana tiene que ver con la injusticia, ¿verdad? Y cómo esta injusticia detiene la verdad de Dios, y por esa injusticia la ira de Dios se revela contra los hombres. Eso dice Romanos 1:18, pero también Romanos 1:23 dice, la palabra del Señor nos enseña y dice, así que dice la palabra del Señor de la siguiente manera, dice, permítame, vamos a ver la cita bien, 1:23. Dice la palabra del Señor, Romanos 1:23. Dice, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y reptiles, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia y en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos, dice. Por esto Dios los entregó a
pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en la lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y aquí leemos que cuál es la raíz de esta depravación: el no haber tenido en cuenta a Dios en sus vidas. Por eso, lo que hoy se está viendo en esta generación es el resultado, es la consecuencia de generaciones anteriores que no tomaron en cuenta a Dios en sus vidas. Así es que hoy, esta mañana, nos vamos a presentar a pedir perdón porque nuestros antepasados no tomaron en cuenta a Dios, y hoy estamos viendo las consecuencias de eso, que Dios los entregó a una mente reprobada, y ese es el espíritu sodomita que está contaminando. ¿Por qué? Porque hay un juicio del Señor por haber dejado a Dios. Y nos habla eso, qué terrible es que Dios haya entregado a la inmundicia y a la concupiscencia del corazón por haberlo dejado a Él. Los pecados de Sodoma en realidad son muchos: soberbia, gula, ociosidad, apatía, indiferencia ante el pobre y el indigente. También Dios quiere librarnos de castigos, de pecados como esto, porque no solamente la depravación sexual era pecado de Sodoma, también habían otros, como lo leímos en Ezequiel. Y sabe que yo escuchaba a alguien que decía que la mujer de Lot se convirtió en sal. ¿Sabe por qué? Porque ella era una mujer injusta. Dice este predicador que escuchaba, que dice que según los estudiosos, esta mujer, cuando alguien llegaba a su casa a pedir comida o a pedir una ayuda, dicen que lo que le daba era sal. Dice que ese castigo fue la raíz de sus propias acciones, porque ella tenía soberbia y era indiferente ante el pobre y ante el indigente, y esa era parte de los pecados de Sodoma. Pero Dios quiere que seamos librados de todo tipo, de todos tipos de castigos, de todos estos tipos de pecados sodomitas. Dice la palabra en Isaías 3:9, la apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado y no la disimulan. Ay del alma de ellos, porque amontonaron mal para sí. Y vemos que esta generación, muchos se enorgullecen y publican. Mire, literal aquí en las escrituras, si es que es más actual, porque dice, publican su pecado, como que ya estaba diciendo aquí, van a haber redes sociales, va a haber Facebook, va a haber Twitter, va a haber Instagram, van a publicar su pecado por todo el mundo. Ya Isaías estaba profetizando las redes sociales, porque dice, como Sodoma publican su pecado y no lo disimulan. Hay una terrible condenación para esto. Ay del alma de ellos, porque amontonan mal para sí. Nos vamos a levantar, porque no queremos este mal para el pueblo de Dios, no queremos este mal para nuestras familias. Y así como Sodoma fue destruida por fuego, es necesario que nos expongamos al fuego del Espíritu Santo para que destruya a estos enemigos sodomitas. Solo el fuego del Espíritu Santo es el que va a destruir estos sodomitas. Por eso tenemos que orar también para que el Espíritu Santo traiga su fuego a nuestras familias, que seamos llenos del Espíritu Santo, para que ningún espíritu sodomita venga a gobernar las mentes y los corazones de los nuestros, que el fuego del Espíritu Santo destruya, consuma todo espíritu sodomita que se quiera venir a meter a nuestras familias. Dice la palabra del Señor en Romanos 8:12. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis.
hay muertes y que si le damos rienda suelta a la carne. Mas si por el Espíritu vivís, hacés morir las obras de la carne y vas a vivir. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Así es que vamos a orar, no solamente a pedir perdón por no haber tomado en cuenta a Dios, vamos a orar para pedir al Espíritu Santo con los nuestros. La salvación, ya oramos, recuerda que nuestros hijos fueran librados o los nuestros fueran librados de todo enemigo egipcio que robaba, le restaba salvación. Estamos orando hoy para que ellos sean llenos del fuego del Espíritu Santo, para que ningún espíritu sodomita, o si hay algún espíritu sodomita que tratando de contaminar sus mentes y sus corazones, sea destruido por el fuego del Espíritu Santo. Así es que te animo hoy, levántate en la mañana. Hay mucho por qué pelear, de verdad. Son demasiados los enemigos del pueblo de Dios. No podemos ser indolentes, no podemos ser insensibles a lo que verdaderamente está pasando. Así que adelante, te espero mañana con otra estrategia de oración, pero te invito antes a que puedas levantarte mañana a pararte en la brecha por los tuyos, por los que amas, porque eso es lo que Dios anhela y Dios va a respaldar nuestra oración porque lo dice su palabra. Dios te bendiga.